Damos la palabra a Juan Pablo Jaramillo, al analista económico, también vía virtual, que por favor le escuchamos. Muchas gracias, estimada vicepresidenta de la comisión. Un saludo también a los otros asambleístas y a los presentes en esta comisión. Bueno, un poco yo quería presentarles el análisis que se ha hecho de esta reforma tributaria de parte de nuestra consultora, nuestro Teo Consulting. Nosotros hacemos investigación referente a temas económicos y un poco lo que vemos es que hay que partir de una realidad, y es que una reforma tributaria es necesaria. Cuando analizamos los ingresos y los egresos del Estado, y cuando analizamos, de hecho, la proforma que recientemente fue enviada por el Ejecutivo, vemos que existe un hueco fiscal, y más allá de que exista un déficit fiscal, que muchas veces se puede entender como algo normal dentro de un presupuesto estatal, lo que vemos que no es normal es que hoy tenemos un hueco entre los ingresos permanentes y los gastos permanentes, y ese hueco es de 740 millones de dólares. Entonces, evidentemente, en los siguientes periodos fiscales se debería de cubrir este hueco para justamente cumplir con una de las reglas fiscales. Hoy simplemente, digamos, se está haciendo uso de una excepcionalidad, que es la que se estableció en el decreto ejecutivo 170, para permitir que los ingresos permanentes sean inferiores a los egresos permanentes excepcionalmente. Pero esto es algo que se tiene que dar solución. Y por eso es, digamos, la motivación del Ejecutivo de enviar este proyecto de ley. Que bueno, ya lo discutiremos más adelante si es que es lo adecuado o no, pero hay una realidad, que es que este déficit entre el ingreso permanente y el gasto permanente debe de ser cerrado, y por eso es que se necesita efectivamente más impuestos. ¿Por qué también es necesario, digamos, una reforma tributaria? Porque los presupuestos en educación y salud no están cumpliendo las preasignaciones correspondientes de acuerdo a la Constitución. Y esto lo pueden verificar también viendo los justificativos de las proformas anteriores. Podemos ver, por ejemplo, que para la salud, en la proforma del 2020 se establecieron 3.888 millones, para el 2021 3.693 millones, es decir, una reducción de 194 millones, y para el 2022 tenemos una reducción a 3.402 millones de dólares, lo que implicaría una reducción frente a la proforma anterior de 291 millones de dólares. Y en la preasignación para la educación inicial, básica y bachillerato sucede algo similar. Partíamos de una proforma en el 2020 con un presupuesto de 4.273 millones, a 2021 en 3.697 millones, lo que implicó una reducción entre estas dos proformas de 575 millones de dólares. Y a 2022 tenemos una proforma que da un presupuesto para la educación inicial, básica y bachillerato, que es una preasignación constitucional de 278 millones de dólares. Entonces, estos son elementos que tienen que ser corregidos, que no han sido corregidos, y por eso es que sí se necesita una reforma tributaria en primer lugar, ¿no? Evidentemente, si es que gastamos menos en educación, en salud, jamás lograremos tener niveles de bienestar adecuados para nuestra sociedad. Y nuestra Constitución es garantista en ese sentido, entonces eso tiene que ser restablecido. Ahora, dentro de lo que propone este proyecto de ley, es claro que en el 2022 lo que se establece es que el impacto de la reforma tributaria, que de momento no es parte de ese presupuesto, esto quiero dejarlo también claro, es de 1.406 millones de dólares para el año 2022. Y aquí principalmente vemos que existen dos grandes rubros, ¿no? Que uno es la contribución patrimonial, que esta es una contribución excepcional, es decir, solo regirá sobre el año 2022 y el año 2023, no es un impuesto permanente dentro de la legislación. Y por otra parte, los cambios en el impuesto a la renta, que este sí es un cambio permanente dentro de la legislación tributaria, va a tener un impacto por consistente permanente, y es el más alto, que es de 781 millones de dólares. Y esto principalmente se debe a los cambios que se están surtiendo en el impuesto a la renta para las personas naturales. Cabe aclarar también que se da una sustitución del 2% del impuesto sobre las ventas para las microempresas. No es una eliminación como tal, es una sustitución. Y lo que estamos viendo es que ahora operaría el RIMPE. ¿Qué implica que operaría el RIMPE?
que las microempresas tendrán que pagar una tarifa básica, fija, que por ejemplo para una empresa que vende $20,000 es de $60. Esto un poco sustituye a lo que antes se tenía y se conocía como el RICE, pero estaría pagando, digamos, una tarifa fija, ¿no? Y a partir de esa escala va subiendo, por ejemplo, en el rango de $20,000 a $50,000, paga igual los $60 fijos y paga un impuesto sobre el excedente del 1%. ¿A qué se refiere con el excedente? Una empresa que vende $40,000 habría que restarle 20,000 y eso multiplicar por el 1% y con eso se calcularía el impuesto que estaría pagando bajo este esquema de simplificación de impuestos. A la larga, ¿esto qué implica? Que el 2% sobre las ventas que regía para negocios de menos de $300,000 no se está eliminando, sino que se está sustituyendo. Una empresa que facturaba $300,000 al año, en realidad estaría pagando una tasa efectiva del 1.6%, que esto es pagar el impuesto sobre la fracción básica de $2,798, más el resultado de multiplicar el 2% por 300,000 menos 200,000, que eso da un pago de $4,798 como pago de impuesto a la renta. Aquí en realidad no se está calculando un impuesto sobre la renta, se está calculando un impuesto sobre el ingreso. Entonces, conceptualmente, si es que hablábamos de que ese impuesto mínimo del 2% sobre las ventas tenía ese inconveniente, esta reforma no soluciona ese problema. Sobre las contribuciones temporales, bueno, un poco quien me antecedió ya lo manifestaba un poco. Existen impuestos para las personas naturales y para las empresas. Para las personas naturales me parece que el impuesto es adecuado porque toma, por ejemplo, una deducción o una reducción en la base imponible de $200,000 por la primera vivienda y también por terrenos improductivos, ¿no? Esto hace que un agricultor que tal vez tenga tierra y la tenga improductiva no tenga que pagar el impuesto. Además que este impuesto sí está bien calculado porque el impuesto se paga sobre la fracción sobre el exceso de la fracción, ¿no? Es decir, a partir del $1,000,000, el patrimonio que se tenga sobre ese ingreso, por decirlo así. Y esto es importante porque esto en cambio no ocurre con el impuesto sobre el patrimonio de las empresas. Y esto sí es un grave error que tiene esta reforma tributaria, porque haría que una empresa que tiene un patrimonio de $4.9 millones pague cero del impuesto, mientras que una empresa que tiene más de $5 millones en patrimonio o tiene 5 millones justo, pague un impuesto de $40,000, ¿no? Entonces se rompe ese principio de progresividad, existe una gran franja que no paga ningún impuesto y a partir de los 5 millones empiezas a pagar $40,000. Esto es antitécnico. ¿Cómo se soluciona esto? Poniendo un descuento fijo de $40,000 para que el impuesto solo se pague sobre la fracción excedente. Esto es lo que debería de cambiar en el proyecto de ley, porque si no estaríamos rompiendo ese principio de progresividad y estaríamos aprobando o se estaría aprobando un impuesto que es totalmente antitécnico. Y el cambio en el impuesto al IR sobre las personas naturales, como lo mencionaba, es un cambio permanente y es un cambio bastante significativo. De hecho, aquí lo que se está haciendo es cambiar totalmente la fórmula en la cual se calcula el impuesto. Antes se podían tener deducciones que iban en el gasto hasta 1.3 fracciones básicas, que son $14,575, por concepto de salud, educación, vivienda, vestimenta, y etcétera. Y esto hacía que la base imponible sobre la que se calculaba el impuesto se reduzca de manera importante y que la mayoría de personas que tenían ingresos de $2,000, $3,000, $4,000 en realidad paguen un impuesto reducido cuando computaban estos gastos dentro de su declaración de impuestos. Se tenían algunas restricciones, como por ejemplo no podía superar, digamos, también las deducciones del 50% del ingreso, y para ingresos mayores de $100,000 ya no existían deducciones, ¿no? Entonces esto hacía también que el impuesto sea bastante progresivo y que finalmente, por ejemplo, como lo vemos aquí, ¿no? en la tabla,
quien ganaba $2.000 tenía un ingreso de $24.000 y terminaba tributando casi $40 si es que hacía uso de las deducciones que le permitía la ley. Como se está cambiando esto, la fórmula de cálculo, es que ahora ya no existen estas deducciones, sino que se habla de reducciones al impuesto causado, que son hasta de un 10% o 20% del valor de 7 canastas básicas. Esto implica que la reducción total de impuestos será o de $998 o de $499, dependiendo de si se supera cierto límite de ingresos que está en 2.13 fracciones básicas, lo cual es alrededor de los $24.000. Y esto a la larga lo que tiene sí es un gran impacto sobre el impuesto a la renta que pagan las personas naturales, ¿no? Entonces, aquí esta es una tabla en la cual se calcula, por ejemplo, cuánto se pagaba antes, cuál es el ingreso anual, y cuánto se pagaría con la reforma, ¿no? Entonces vemos que una persona de $2.000, 24.000 al año, antes pagaba cerca de $40 y con esta reforma estaría pagando $307. Eso es un incremento de $267, lo que en términos porcentuales implica un incremento del 679%. Entonces, creemos o creo desde la perspectiva de la consultoría en la que yo trabajo, que este es un cambio excesivo y que debería de verse la forma en la cual se ha moderado. Porque vemos que va cayendo, ¿no? El que tiene, por ejemplo, $3.000, tiene $36.000 de ingresos, antes pagaba $939 haciendo uso de las deducciones, y ahorita solo podría deducirse los $500, con lo que terminaría pagando $2.824. Entonces es un incremento del 200%, y eso se podría ver desde una perspectiva como injusta o como un impacto sumamente severo en una primera instancia, debido a que este es un impuesto que va a regir permanentemente dentro de nuestra legislación. Es decir, no solo lo va a pagar en el 2022, en el 2023, sino que lo va a pagar de aquí a de por vida. Esto, bueno, es un poco cómo se calcula este impuesto. Lo que están haciendo es cambiar las franjas del cálculo en el impuesto, y se suma una franja adicional que ahora se calcula hasta el 37%. Y esto evidentemente es un cambio frente al primer proyecto de ley que no entró en discusión de la Asamblea, en donde se dejaba simplemente en el rango del 35%. Es decir, este proyecto de ley ahora sí genera una mayor carga tributaria sobre un segmento de la población que tiene más de $100.000 en ingresos, lo cual antes no ocurría. Esto es un cambio positivo, pero aún así, digamos, el cambio sobre personas que ganan $2.000, $3.000 o hasta $4.000, que son personas que también generan un consumo importante dentro de la economía ecuatoriana, resulta sí excesivo. Y esto, digamos que desde una perspectiva de la propuesta, me parece que es equivocado, porque existen otras alternativas. ¿Cuál sería la otra alternativa? Es decir, cobrarles sí los impuestos que no se están cobrando a los grandes grupos económicos. En el 2017... Señor Jaramillo, perdone la interrupción. Estamos ya sobre el tiempo, pero le permitimos, por favor, que continúe porque no nos escuchó la advertencia de los 10 minutos. Por favor, que vaya concluyendo. Listo, voy concluyendo con esto, ¿no? La alternativa es simplemente cobrar los impuestos que se deben cobrar a los grandes grupos económicos. En el 2017 habían 270 grupos económicos que tributaron 1.539 millones por impuesto a la renta. En promedio, esto implicaría que la presión tributaria de estos grupos es del 2.6% de sus ingresos, puesto que tuvieron ingresos de $67.900, pero la realidad es que de estos solo 118 grupos de los 270 pagaron más del 2% del impuesto a la renta sobre sus ingresos, es decir, pagaron el equivalente a lo que sí se les cobraba a los microempresarios. Y si es que en realidad ese 2% que sí se les cobraba a los microempresarios, se les cobraría a los grandes grupos económicos, la recaudación en el impuesto a la renta podría subir en $1.300 millones, y se llegaría a cobrar un impuesto o a recaudar un impuesto sobre estos grandes grupos económicos de $2.846 millones. Entonces, esto simplemente con esto concluyo para decirles que sí existen otras alternativas al proyecto de ley que ha sido presentado en esta ocasión por el Ejecutivo, que desde mi perspectiva sí tiene
por decirlo así, una motivación, y esa motivación es que evidentemente existe un déficit fiscal y un déficit entre los ingresos permanentes y los gastos permanentes que tiene que ser obligadamente corregido. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Agradecemos mucho la comparecencia de Juan Pablo Jaramillo. Igualmente les insistimos en la necesidad, si es que fuera el caso, de que algo que haya quedado fuera del aporte que ustedes pueden brindar a esta comisión, estamos abiertos totalmente a receptar sus criterios. Señor